Hola, mi nombre es Rita y te doy la bienvenida a Maya Maya Crochet. Según el horóscopo chino, el año 2024 es el año del dragón. Por lo tanto, vamos a tejer un lindo dragoncito amuleto de la suerte. Este dragoncito te va a acompañar todo el siguiente año para atraer la buena suerte. Este video está dividido en dos partes. En la primera parte vamos a ver cómo tejer el cuerpo base. Y en la parte número 2 vamos a realizar los acabados. Muy bien, entonces ahora que ya sabemos qué es lo que vamos a realizar, vamos con el video. Los materiales que voy a utilizar para tejer este lindo dragoncito son hilo de color verde claro e hilo de color verde oscuro. Voy a tejer este proyecto con una aguja de crochet de 2.5 milímetros. Vamos a utilizar como relleno este algodón sintético. Necesitamos también un poco de hilo de bordar para hacer los ojitos. Este hilo de bordar, como puedes ver, es de color negro y un poquito de color morado. Necesitamos un cascabel y un poquito de hilo de fantasía, que es este que ves aquí. Si quieres colocarle maquillaje al muñequito, yo lo que utilizo son estas pinturas pasteles que ves aquí, que son así. Y utilizo una brochita, que es esta que tengo aquí en la mano. Asimismo necesitamos nuestras tijeritas, agujas para coser lana, marcadores de vuelta y alfileres. Y ahora, con todos los materiales listos, podemos dar inicio a las instrucciones. Comenzando con las instrucciones, lo primero que vamos a tejer es un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Entonces vamos 1, 2 y así te dejo tejiendo esta primera vuelta. He terminado de tejer estos primeros 6 puntos bajos y ahora vamos por la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. La vuelta número 2 va a tener en total 12 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 3. En esta vuelta vamos a tejer un punto bajo y a continuación un aumento. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y la vuelta número 3 va a tener en total 18 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 4. En esta vuelta tejemos 2 puntos bajos. Mira, yo ya los tengo listos. Y a continuación hacemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 24 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 5. En esta vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos y a continuación un aumento. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 30 puntos bajos. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 6. En esta vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 36 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 7. En esta vuelta tejemos 5 puntos bajos y después hacemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 42 puntos bajos. Continuando, nos corresponde tejer la vuelta número 8. En esta vuelta vamos a tejer 6 puntos bajos y después hacemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 48 puntos bajos. Terminada de tejer la vuelta número 8, así es como nos va quedando el tejido. Y ahora lo que vamos a hacer es tejer 48 puntos bajos en las siguientes vueltas. He repetido 48 puntos bajos en la vuelta número 9 hasta la vuelta número 18 y el tejido me va quedando así, de esta forma. Ahora vamos a comenzar con las disminuciones. En la vuelta número 19 vamos a tejer 6 puntos bajos y a continuación hacemos una disminución. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 42 puntos bajos. En la vuelta número 20 vamos a tejer 5 puntos bajos y a continuación hacemos una disminución. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 36 puntos bajos. En la vuelta número 21 vamos a tejer 4 puntos bajos y a continuación hacemos una disminución. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 30 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 22. En esta vuelta tejemos 3 puntos bajos,
Después hacemos una disminución, repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 24 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, el tejido nos va quedando así de esta forma. Y ahora es momento de colocar un poco de relleno ya aquí en esta pieza. Tomamos el algodón sintético y vamos a rellenar esta pieza. Así de esta forma. No es necesario que llenes hasta el tope, ya que vamos a continuar tejiendo y el algodón sintético nos puede interrumpir. Ahora vamos por la vuelta número 23. En esta vuelta vamos a tejer 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta, en la vuelta número 24, vamos a tejer 3 puntos bajos y a continuación hacemos un aumento. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 30 puntos bajos. Muy bien, y ahora antes de continuar tejiendo las siguientes vueltas vamos a colocar un poco de relleno en la cabecita. Le he colocado el suficiente relleno para que la cabecita ya tome forma redondita. Y ahora vamos a continuar tejiendo 30 puntos bajos en la vuelta número 25, en la vuelta número 26 y en la vuelta número 27. Entonces son 3 vueltas que tienen la misma cantidad de puntos. Terminadas de tejer estas 3 vueltas de 30 puntos bajos, el tejido me va quedando así de esta forma. Y ahora vamos a continuar tejiendo la vuelta número 28. En esta vuelta tejemos 4 puntos bajos, los cuales yo ya los tengo listos. Y a continuación tejemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 36 puntos bajos. Y ahora vamos a repetir 36 puntos bajos en la vuelta número 29, 30, 31 y 32. Es decir, que son 4 vueltas que tienen la misma cantidad de puntos, 36 puntos bajos. Te dejo tejiendo esto y te muestro cuando ya haya terminado de tejer estas vueltas. He terminado de tejer hasta la vuelta número 32 y quiero que veas cómo va quedando esta pieza. Muy bien, lo que vamos a hacer ahora es terminar de rellenar la cabecita. Entonces te recomiendo llevar el relleno para estos costados. De esta forma, la cabecita va a tomar la forma redonda que tiene que tener. Una vez que hemos terminado de colocar el relleno en toda esta parte, vamos a continuar tejiendo. ¿Ves? Ahora ya está mucho más redondita. Ahora vamos a tejer la vuelta número 33. En esta vuelta vamos a tejer 4 puntos bajos que ya están listos, mira, y a continuación hacemos una disminución. Repetimos esta misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 30 puntos bajos. Como puedes ver, ya estamos realizando las disminuciones para cerrar el cuerpo de nuestro dragoncito. Lo que vamos a hacer ahora es colocar el relleno ya aquí en el cuerpo. Muy bien, listo. Ahora continuamos tejiendo la siguiente vuelta, que es la vuelta número 34. En esta vuelta vamos a tejer 3 puntos bajos, los cuales ya están listos, y a continuación realizamos una disminución. Repetimos la secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 24 puntos bajos. Muy bien, ahora vamos a tejer la vuelta número 35. Aquí tejemos 2 puntos bajos y después hacemos una disminución. Repetimos la misma secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 18 puntos bajos. Terminada de tejer esta vuelta, es necesario colocar el relleno en el cuerpito. Terminada de colocar el relleno, vamos a continuar tejiendo las siguientes vueltas. Vamos por la vuelta número 36. En esta vuelta tejemos un punto bajo y a continuación hacemos una disminución. Repetimos la secuencia 6 veces y esta vuelta va a tener en total 12 puntos bajos. Listo, ahora antes de cerrar el tejido lo que vamos a hacer es colocar ya los últimos retoques de relleno. Y ya para terminar vamos a tejer la vuelta número 37. En esta vuelta vamos a tejer 6 disminuciones. Listo, ahora jalamos, cortamos el hilo dejando la hebra solo un poquito larga para poder cerrar este tejido. Y ahora con ayuda de una aguja vamos a cerrar esta pieza. Tomamos cada uno de los puntos así de esta forma, como ves, y después, una vez que hemos pasado por todos, jalamos y llevamos el hilo para adentro, mira, y jalamos. Y de esta forma ya tenemos cerrado
o cerrada esta pieza, primera pieza, que es el cuerpo, ¿no? Que incluye la cabecita y el cuerpito de nuestro dragoncito. Tenemos aquí el cuerpo listo y lo que vamos a hacer ahora es tejer patitas, bracitos, colita y todos los detalles más para terminar este lindo dragoncito. Continuando, ahora nos corresponde tejer las patitas. Aquí ya tengo tejida la primera y juntas vamos a tejer la siguiente. Vamos a comenzar realizando un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Terminados de tejer estos 6 puntos bajos, cerramos el anillo mágico y ahora vamos por la vuelta número 2. En esta vuelta vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. Es decir, que esta vuelta va a tener en total 12 puntos bajos. Muy bien, y ahora vamos a repetir 12 puntos bajos en la vuelta número 3, 4 y 5. Listo, he terminado de tejer esta pieza y ahora lo que vamos a hacer es cortar la hebra dejándolo un poquito larga para poder coser esta piernita o esta patita en el cuerpito de nuestro muñequito. Como esta pieza tenemos que tejer dos completamente similares. Una vez que las tenemos listas, las vamos a coser en el cuerpito de nuestro muñequito. Para coserlas, lo primero que tienes que hacer es ubicarlas. Y para ubicarlas, nos vamos a ayudar con unos alfileres para encontrar la ubicación exacta. Así voy a coser estas piernitas en el cuerpo de nuestro muñequito. Voy a coser la primera y juntas vamos a coser la segunda. Vamos a coser las patitas así como puedes ver esta que ya la he hecho. Entonces, en primer lugar lo ubicamos. Más o menos la ubicación es desde el centro de la parte baja, 1, 2, 3, 4, 5 vueltas para arriba. Y ahora le ponemos unos alfileres para que no se me mueva esta pieza mientras voy cosiendo. Y ahora comienzo con la costura. Mira, la costura es muy fácil. Voy a coser puntada por puntada y cuando haya avanzado más de la mitad voy a colocar un poco de relleno. Trata siempre de mantener también la forma circular de esta pieza. Muy bien, entonces voy a avanzar y te muestro cuando ya haya cosido más de la mitad. He cosido un poco más de la mitad, mira, y aún me queda este agujero. Por lo tanto, voy a colocar el relleno aquí adentro. Me voy a ayudar con este punzón que tengo aquí para colocar el relleno. Entonces, vamos colocando pequeñas porciones de relleno para que esta pieza tome la forma, o mantenga la forma, mejor dicho. He terminado de colocar el relleno y ahora voy a continuar con la costura. Una vez que hemos terminado de coser esto, nos cercioramos que estén bien, las dos bien ubicadas y a la misma distancia. Una vez que corroboramos esto, podemos cortar este hilo. Terminadas de coser estas patitas, así es como nos va quedando el proyecto. Muy bien, y ahora vamos a continuar tejiendo los bracitos. Vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. Cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. La vuelta número 2 va a tener en total 12 puntos bajos. Ahora vamos a repetir 12 puntos bajos en la vuelta número 3 y en la vuelta número 4. Listo, he terminado de tejer estas vueltas hasta la vuelta número 4 y ahora vamos por la vuelta número 5. En esta vuelta vamos a tejer un punto bajo, lo voy a marcar. Y ahora hacemos una disminución. Esta misma secuencia la vamos a repetir 4 veces y en total esta vuelta, la vuelta número 5, va a tener 8 puntos bajos. La vuelta número 5 es la última vuelta, por lo tanto ahora cortamos el hilo dejando la hebra un poco larga para coserla posteriormente en el cuerpito de nuestro muñequito. Como esta pieza tienes que tejer una completamente similar, la cual ya la tengo lista. Y ahora estos bracitos los vamos a coser aquí en el cuerpo de nuestro muñequito. Asimismo, indicarte que estos bracitos no llevan relleno. Ya he cosido este bracito y ahora vamos a coser el otro. Esto es muy fácil. Recalcarte solamente que los bracitos no llevan relleno. Entonces lo vamos a coser un puntito más adentro en dirección a las piernitas y cosemos así de esta forma. Mira. Listo, ya está cosida y nos va quedando así de esta forma nuestro muñequito. Y lo que ahora nos corresponde tejer son las aletas o las alitas que lleva atrás nuestro dragoncito.
Vamos a comenzar tejiendo un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 7 puntos bajos. Terminados de tejer los 7 puntos bajos, cerramos el anillo mágico y en la vuelta número 2 vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos. La vuelta número 2 va a tener en total 7 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a tejer un aumento sobre cada uno de los puntos. La vuelta número 3 va a tener en total 14 puntos bajos. Continuando, en la vuelta número 4 vamos a tejer 14 puntos bajos. En la vuelta número 5 vamos a tejer un punto bajo y a continuación un aumento. Repetimos la misma secuencia 7 veces y esta vuelta va a tener en total 21 puntos bajos. Listo, he terminado de tejer esta pieza y me va quedando así de esta forma. Y lo que vamos a hacer ahora es tejer un punto deslizado, 2 cadenetas, un punto deslizado, así de esta forma y 2 cadenetas. Y esta secuencia de punto deslizado y 2 cadenetas la tenemos que repetir en todos los puntos, ¿no? O hasta terminar de tejer esta vuelta. Terminada de tejer esta vuelta, la pieza nos va quedando así de esta forma. Y ahora lo que vamos a hacer es cortar este hilo dejando la hebra un poco larga para posteriormente coserla al cuerpo de nuestro muñequito. Como esta pieza tenemos que tejer una completamente similar, la cual aquí ya la tengo lista. Y lo que vamos a hacer ahora es bordar un detalle así como esta, mira, con hilo de color verde oscuro. Aquí tengo la aguja con el hilo y lo que voy a hacer es lo siguiente. Introduzco, mira, en primer lugar acomodo. Esta alita va a ir cosida así de esta forma. Entonces introduzco por aquí la aguja, mira, una vuelta más abajo y voy a hacer puntadas, ¿no? Voy a hacer en primer lugar una puntada hasta aquí, avanzo 2 puntos y voy a hacer otra. 2 puntos libres, listo, y hago esta otra. En total tengo que realizar 6 puntadas. Entonces aquí tengo 2, 4, 6. Esta sería ya la última. Listo. Tengo 2, 4, 6. Aquí también tengo 2, 4, 6. Y así es como me queda. Y ahora vamos a coser estas alitas en el cuerpito de nuestro dragoncito. He cosido la primera alita y quiero que veas cómo ha quedado. Mira, por la parte de atrás queda así. Por la parte de adelante, como puedes ver, es un poquito más separadita de los bracitos. Se ve así de esta forma. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es por donde ha quedado la hebra larga, por ahí es que vamos a coser esta pieza aquí en la espalda de nuestro muñequito. Entonces lo vamos a colocar así. Te puedes ayudar con unos alfileres si es que deseas para hacer la costura. Muy bien, y la costura es sencilla. Solamente tenemos que coser, como puedes ver, esta parte. Mira, esta parte es la única que está cosida. ¿Ves? Entonces comenzamos. Yo voy a ir por aquí. He quitado el alfiler para que no me interrumpa y voy a continuar cosiendo. Listo, te dejo haciendo esto que es muy fácil y te muestro cuando yo ya tenga las 2 alitas cosidas. Listo, he terminado de coser las 2 alitas y así es como va quedando nuestro dragoncito. Mira qué bonito. Mira sus alitas por atrás cómo van quedando. Y ahora lo que nos corresponde hacer aquí es la colita de la parte de atrás. Muy bien, comenzamos tejiendo un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a colocar 6 puntos bajos. En la vuelta número 2 vamos a tejer un punto bajo y a continuación un aumento. Repetimos la misma secuencia 3 veces y esta vuelta va a tener 9 puntos bajos. En la vuelta número 3 vamos a tejer 2 puntos bajos, lo voy a marcar, y a continuación hacemos un aumento. Repetimos la misma secuencia 3 veces y esta vuelta va a tener en total 12 puntos bajos. Ahora nos corresponde tejer la vuelta número 4. En esta vuelta tejemos 3 puntos bajos y a continuación un aumento. Repetimos la misma secuencia 3 veces y esta vuelta va a tener 15 puntos bajos. Ahora vamos por la vuelta número 5. En esta vuelta tejemos 4 puntos bajos y después vamos a realizar un aumento. Repetimos la misma secuencia 3 veces y esta vuelta va a tener en total 18 puntos bajos. Y ya para terminar de tejer esta vuelta vamos a tejer 18 puntos bajos en la vuelta número 6. Terminada de tejer esta última vuelta vamos a cortar el hilo dejando la hebra un poco larga para coser esta pieza en el cuerpito de nuestro muñequito.
Y ahora vamos a coser esta pieza aquí en la parte de atrás de nuestro muñequito. Y ahora para esto voy a tomar unos alfileres para que pueda coser esta pieza aquí. Listo, lo ubicas en el medio y ahí es como lo tenemos que coser, ¿ves? Muy bien, vamos a comenzar. Ahora, como en el caso de las piernitas, lo que vamos a hacer es coser hasta una porción más de la mitad y después vamos a poner un poco de relleno. En este caso, la forma que tiene esta pieza es triangular, no es circular. Por lo tanto, te recomiendo mantener esta forma de triángulo. Mira cómo me está quedando la costura. En este momento no tiene relleno, pero como te dije, tenemos que coser un poco más de la mitad. Y aquí queda este huequito libre y por este huequito vamos a colocar el algodón sintético. Esto es muy fácil de realizar, entonces vamos a ir introduciendo este relleno poco a poco. Le he colocado ya una buena cantidad de relleno y ahora vamos a terminar de realizar la costura. Una vez terminada de coser esta pieza, voy a esconder ya todos los hilos y te voy a mostrar cómo va quedando este lindo proyecto. He terminado de coser la colita y quiero que veas cómo va quedando nuestro lindo dragoncito. Como puedes ver, hemos terminado de tejer todo el cuerpo base y nos ha quedado así de bonito. Ahora nos corresponde realizar los acabados y para esto te invito a que veas el siguiente video tutorial en el que vamos a hacer detalladamente cada uno de los acabados de este lindo dragoncito de la suerte. Si te gustó este video tutorial, no dudes en regalarme un like, asimismo dejarme un comentario, ya que de esta forma apoyas mi proyecto. Y ahora me despido deseándote que tengas un excelente día y una excelente semana.